Hoy vas a probar uno de los mejores asados del país. No, ya veo. ¿Se nota, veo? Se nota, sí. Ya Bien. se ve de lejos. No quiero imaginarme de cerca. No, y no te vas a imaginarlo cuando estés ahí en tu boca, papá. ¿Cómo andás, Ricardo? Todo bien, Pichi. Después será. Nos hicimos esperar, pero estamos aquí. No, pero igual lo bueno siempre se hace esperar. Sí, ¿Vas claro. de confio? ¿Cómo andás, Pichi? hermanito? ¿Todo bien? Bien, de lujo. Contento de que esté acá, será. Igualmente. Y encima ya a comer mi asado. Y encima que vamos a hacer nada casi. Vamos a Voy a romper mi ayuno con... Diga, ¿vos haces ese ayuno intermitente? Yo hago el ayuno intermitente El mío no se apaga nunca, el mío está así. y bueno, esta es una linda oportunidad para romper el ayuno. ¿Verdad? Bien, bien ahí. ¿De qué hora vos le metés, guau? ¿Vos el de 14 o el de 12? ¿O el de Y yo, 16? el que hago todos los días es el de 16, 8, ¿verdad? 16. Pero normalmente suelo hacer 18, 20, 24, 22. Claro, guau, ¿dónde? Es un tema, pasa ya a ser un tema con el tiempo y quemando procesos, ya es un tema espiritual, ¿verdad? No es una cuestión de religión, es una cuestión de espiritual. Claro, ya. Que vos estás por encima de, llega un momento que vos estás por encima de la comida. Muchas veces te pasan frente comida, así que vos decís que no podés decir no. Y bueno, y vos estás estás en una posición donde elegís, ¿verdad? Así mismo, qué loco, o sea. Gente Bueno, va a jugar otra vez. Y esa es la idea. La idea es, mira, yo fui impulsado por la gente que me pedía en la calle, en las redes, mono, tenés que volver, etc. Justamente a partir un poco que yo hice un cambio en mi vida en cuanto a la alimentación, ¿verdad? Tomé un poco este tema del ayuno intermitente y la gente vio cambios físicos que bueno, que esto te los trae. Ahora, no es lo mismo a los 52 años que a los 30 o a los 20, ¿verdad? Sí, pero vos estás más facha que yo ahora. Pero sí, la idea es esa, la idea es despedirme de la gente en la cancha, en un partido oficial, tratar un poco de, como te decía, fuera del aire, más que nada lo anecdótico sería romper un récord, porque los récords, como te decía, están para romperse. O sea, uno quiere romper un récord ahora y va a venir otro y bueno, y después va a hacer historia, ¿verdad? Pero básicamente lo mío es dejar un poco un legado a la gente, que estamos en un momento, en un tiempo donde no queremos posponer la recompensa. Vemos en los chicos, ¿verdad? Esta generación nueva de que está con el celular y con la dopamina encima, no queremos posponer la recompensa y eso hace de que busquemos constantemente ser felices ya, conseguir las cosas ya sin ese sacrificio y sin ese proceso que es lo que siempre te lleva al éxito, ¿verdad? O sea, el éxito es una suma de procesos y de ir un poco fracasando también en el camino y no entregarse hasta poder encontrar. Entonces, básicamente es eso, ¿verdad? Que la gente luche un poco por sus sueños y que lo persiga con hábitos, con disciplina y todo ese tipo de cosas, ¿verdad? Sí, es un tema filosófico, ¿verdad? Está muy legal. Vos te haces como Carlos Humberto. Te haces un libro. No, Carlos Humberto es, mira, Carlos Humberto es un tipo muy inteligente y que tiene realmente, hace poco estuvimos ahí en la final de la Copa Libertadores en Ecuador y me tocó estar al lado de él. Sí, él es un libro abierto, ¿verdad? Sí, y es difícil dejar el fútbol. Y sí, porque estás ligado, nosotros particularmente estuvimos ligados toda nuestra vida, ¿verdad? Entonces, el fútbol también tiene muchos lugares donde uno se puede agarrar. Por ejemplo, después de que dejas de ser de ser futbolista profesional, normalmente siempre tirás los que tienen esa vocación de ser técnico, ¿verdad? Y bueno, otros managers, como en mi caso, ¿verdad? Yo fui 2 veces director deportivo del Club Olimpia y me gusta más todo lo que sea la parte organizativa. Y a otros, obviamente, les gusta ser entrenador de arqueros, el que fue arquero, o otro preparación física, pero estar ligado al fútbol es algo que realmente nosotros llevamos la sangre, nos apasiona y es algo para lo cual nacimos todos y después, bueno, a uno le puede gustar más el área administrativa, pero todo que tenga que ver con el fútbol, ¿verdad? Sí, yo tengo un primo que es ojeador.
lo geó a su vecino, al hijo de su vecino, a su hijo, y a todo. Iba ahí cacacha en primo, o sea, ojeadores. Bueno, hablando de esas superaciones y todo eso, eso fue, ¿dónde vos empezaste de chico? Yo empecé en la escuela de fútbol, mi historia es un poco rara, ¿verdad? Porque yo empecé en la escuela de fútbol del Club Olimpia. O sea, en el Tacuarí empecé porque era en mi barrio. ¿Qué barrio era vos? De Barrio Jara. ¿verdad? Barrio Jara. Yo vivía cerca de la cancha de Tacuarí, cerca de la cancha de Pitiantuta, Libertad. esa zona dominicana. Sí, Pitiantuta, Dominicana. Ahí vivía detrás de la cancha de Libertad. Yo pasé mi infancia mirando los entrenamientos del Club Libertad y después me fui a Tacuarí y bueno, y así. Después me fiché en Tacuarí, pero sí hice la escuela de fútbol en el Tacuarí y después me fui a Olimpia. Y como en Olimpia era muy chiquito, y cuando eso venían los arqueros y venían de la campaña del interior y eran grandotes. Yo era chiquitito, muy chiquitito, ¿verdad? En aquella época, 1984-85, Olimpia no me fichó. Entonces me fui a jugar a Tacuarí y bueno, en Tacuarí empecé en la cadete y muy rápido jugué en primera a los 15 años. A los 15 años, 16 años, jugué en primera división y después nuevamente Olimpia me compra el pase de Tacuarí, ¿verdad? Junto con Ricardo Cafarena y Adolfo Batecha. Y nos compró a los tres el pase y nos fuimos a la Olimpia en el 91. Pero hablando del proceso, ¿verdad? ¿Fue difícil el proceso? El proceso... El proceso para llegar uno a Sí, primera, es sí, difícil. sí, claro. O sea, porque vos cuando eras chico no tenía tampoco nada a mano o fue así, No, la ventaja que yo siempre tuve fue que mi padre, ¿verdad? Don Ricardo Tabarelli jugó al fútbol, jugó en Guaraní, jugó en Libertad, jugó afuera, vivimos fuera también, nos tocó vivir fuera en Venezuela. Tengo una hermana venezolana, de hecho, y vengo de una familia futbolera. Eso me ayudó mucho por los consejos de don Ricardo y después uno va haciéndose camino al andar de acuerdo a los errores, porque en el fútbol y más todavía el arquero va aprendiendo con los goles que le van haciendo y es todo un proceso. En la medida que uno sepa adaptarse y sepa absorber las críticas y sepa absorber y también aceptar los errores, uno va creciendo, ¿verdad? Y después tenés la oportunidad y tenés que aprovecharlo, porque en el fútbol... Una vez nomás, ¿verdad? Claro, no, es como decía, Pasarela siempre tenía un dicho muy famoso y decía, pasa el vagón del tren que aparentemente va despacio, pero pasa y se fue. Ya Entonces, no la agarraba. hay que saber aprovechar esas oportunidades. No es solamente que el fútbol te da, sino la vida, ¿verdad? Así mismo. Es así, ¿verdad? Pero para cuando a mí se me dio la oportunidad ya de consolidarme, yo estaba preparado, no solamente físicamente, ¿verdad? Yo creo que el jugador más que nada tiene que estar muy bien de la cabeza para poder sostenerse, para poder aceptar las críticas y para poder convivir con eso, porque el jugador de fútbol vive en la vorágine de perder, ganar, empatar, perder, o sea, así, ¿verdad? Un fin de semana sos el mejor y el siguiente fin de semana te quieren rajar del club. Claro, y ahí está un poco el secreto en que uno no creerse que es el mejor del mundo ni que es el peor. Entonces tiene que vivir en un equilibrio constante para poder sostenerse en el tiempo, ¿verdad? Es así, ¿verdad? Así mismo. Ricardo, y bueno, vos fuiste también campeón de América, ¿verdad? Estuviste ahí en esos días gloriosos. Fueron difíciles esos partidos, ¿verdad? Sí, fueron difíciles y hoy ya da gusto contar, ¿verdad? ¿Verdad? O sea, Pues ya hoy es una... sí. Pero en el momento sí. Pero mira, a un jugador de fútbol que quiere llegar a ganar cosas importantes, estos desafíos son lo que le gusta, ¿verdad? Y yo tuve la suerte de tener grandes compañeros, aparte de ser grandes jugadores, si vos no tenés un grupo humano fuerte, si vos no tenés un grupo humano que sepa dónde ir y también el capitán del barco, en este caso que era Neri, que era el técnico, supo llevar, vamos a decir, el barco a destino, es muy difícil, ¿verdad? Y los desafíos para nosotros los jugadores, cuanto más difícil era, cuanto más nos gustaba, ¿verdad? Entonces, hoy ya estamos del otro lado y podemos contar la historia, pero sí, en su momento a nosotros nos tocó, por ejemplo, jugar con uno de los mejores Boca de toda la historia. Sí. Y le dejamos fuera.
Ellos ya venían siendo bicampeones, iban para el tricampeonato consecutivo y nosotros le dejamos fuera. Le dejamos a Gremio afuera, que armaron un super equipo en aquel entonces también. Y bueno, y así llegamos a la final. Y todo cuesta, ¿verdad? Y más todavía la Copa Libertadores, que no es que uno lo gana cuando quiere, sino cuando se dan las circunstancias, ¿verdad? Porque, así esa porque no es solamente teniendo la billetera, sino saldrían campeones todos los años, o River o Boca, y no es tan así, ¿verdad? Entonces, si bien hoy los brasileros tienen una supremacía, el fútbol siempre es un poco incierto, ¿verdad? Sí. Y a nosotros se nos fue dando conforme nos íbamos en el campeonato en aquel 2002, ¿verdad? Y se dieron las circunstancias, se alinearon los astros y muchas veces eso uno tiene que acompañar con mucho sacrificio, pero por sobre todo tiene que creer en uno y después tiene que creer en su compañero, en el grupo. Acá está, ¿verdad? Claro, sí. Y muchas veces... todo el tiempo nosotros hablamos del momento táctico o del perfil técnico del jugador y no nos detenemos a pensar de que es mucho mental, o sea, mucho psicológico. El fútbol es psicológico, son momentos psicológicos cuando uno está pasando un mal momento y cómo se adapta a esa situación y todo ese tipo de cosas uno tiene que saber manejarlo y el equipo que lo puede hacer es el que tiene más chance de poder ganar. Por ejemplo, River de Gallardo. Gallardo fue uno de los pocos técnicos que empezó a implementar la neurociencia. Entonces, los jugadores trabajaban la noche anterior, la semana anterior sobre tal cual jugada y llevaban al subconsciente. Y es que no solamente ellos entrenaban en un campo de fútbol, sino también en sus habitaciones, o sea, rememoraban y hacían... es como si fuera que te va a la escuela, ¿verdad? Hacer bueno, la tarea. La neurociencia, los equipos. En Olimpia, por ejemplo, Olimpia hoy tiene un gran psicólogo, Alexis Alfonso, que le da la contención a los chicos. Y vos decís, ¿cómo estos chicos pasaron estos procesos tan rápido? Y porque hoy tienen la ayuda de un psicólogo deportivo, ¿verdad? Que en nuestra época era un tabú. Vos hablabas de un psicólogo deportivo que si loco, vos te... No invay. ¿Cuándo invay? O patinar, bueno, Pepe. No, ¿entendés? O sea, decía... Y era un tabú y que en aquella época no se aceptaba, pero hoy sí, ¿verdad? Pero hoy mismo los tiempos que sí, claro. Igual que el nutricionista, que el fisiólogo. Yo hoy a los 52 años me doy cuenta de cosas que hacía cuando yo era jugador de fútbol que no estaban bien. Ah, ¿en serio? Claro, en la alimentación. O sea, nosotros nos daban gaseosa, nos daban jugo, el jugo de veneno. O sea, estamos hablando de que se va directamente a las grasas, triglicéridos, etcétera, etcétera, ¿verdad? Y vos decís, te venden como que el jugo es algo sano y no es así. Claro. ¿Y el asado? No, el asado sí, porque el asado es proteína. Ah, te la joder, me asustaste. El asado es proteína. Pura proteína. No, ahora voy a preparar una picadita. Vamos a empezar con unos choris de frigo shorty. Sí, señor. Y con los panes de Don Francés, baguette son. Baguette, está comiendo pancito, pero sí. este tostadito está. Sí, a la parrilla claro, encima. Claro. Ah, bueno, entonces sí, entonces está bien. Voy a preparar la picadita, será. Y el fisiólogo también hace un trabajo. Algunos dicen, ¿para qué le pone esa cosa, el GPS? Pero eso ayuda también a controlar un poco el... Claro, porque son parámetros, ¿verdad? Parámetros, exactamente. Son parámetros, pero bueno, al fin y al cabo, o sea, no es que todos esos aparatos van a hacer cosas por vos, pero sirven como para análisis de la gente que te evalúa y que te va diciendo un poco cuáles son tus deficiencias y en dónde puedes apretar. Cosas que en nuestra época no había, ¿verdad? Nuestras pretemporadas eran realmente espartanas. Hoy... Legal, ¿vio? O sea, tipo Leónidas eran todos ustedes, ¿verdad? Nosotros nos levantaban a las 5 de la mañana, 5 o 6 de la mañana. Nos íbamos a trotar al botánico, después volvíamos y ya cansados, ¿verdad? Nos hacían correr, ponerle 16, 18 kilómetros. Volvíamos, desayunábamos, descansábamos como podíamos, porque no podía por el dolor, ¿verdad? O sea, las piernas. Eso era pretemporada. Pretemporada.
Y después venía, almorzaba. 3 de la tarde, me acuerdo que venía un micro de la línea 31 que trabajaba ahí con el Olimpia. Azul. Azul, y en ese nos íbamos hasta Ñemby y Toronó, famoso. Y nos tiraban ahí en la ruta, en la curva de Toronó, y ahí nos íbamos 8 kilómetros a las 3 de la tarde. ¿Viste así tipo western? Así que... Es el calor. El calor ese, ¿verdad? ¿Esto en primera o...? En primera. Y nos íbamos a trotar otra vez 8 kilómetros hasta el río. Llegábamos muertos al río, queríamos tomar agua. No nos dejaban tomar agua, obviamente, ¿verdad? Porque el esfuerzo, la voluntad, etc. Y de ahí volvíamos 8 kilómetros. Muertos. Mira, en aquella época lo que nosotros no queríamos que llegue era la pretemporada, porque realmente ahí hacías trabajar más que lo físico tu voluntad. Ahora entiendo todo. Pasaste mucha sed, ¿verdad? Sí, en aquella época sí, porque había un poco... Pero espera, no es a eso lo que voy. Sí. Así estaba tu lengua entonces en ese momento. Ahí creció tu lengua. Ahí creció mi lengua, sí. Por falta de agua. Por falta de agua, sí. Pero, y después, mono, ¿cómo es? No, y ahí un poco uno va forjando más que nada su voluntad, pero esas pretemporadas eran más que nada para eso, porque físicamente está comprobado que eso hoy no va en contra, ¿verdad? Sí, pues claro. Te deshidratás, pues. Claro, sí, por supuesto. Hoy ya no se corre tanto, ya se hacen entrenamientos funcionales cortos, ¿verdad? De corta intensidad y ese tipo de cosas, ¿verdad? Y sí, yo también, yo ahora no corro mucho más tampoco. Yo jugaba cerca de tu casa, yo jugué en primera. ¿En qué equipo? Porvenir. ¿Porvenir? Sí. ¿Dónde Porvenir? Hoy no le voy a dar asado. ¿Dónde fue Porvenir? El más grande de Mariano Roque Alonso, Ah. El Porvenir. Salí de tu casa, pero vos no mirá, pues pasaba más rápido ahí, ya te da cuarta ahí. No, claro. A la izquierda. Claro. Al salir a la izquierda. Claro. Que vos ves la cancha así de costado. Sí. Bueno, y vos eras lateral. Sí, sobre la ruta 3 ahí. Sí, ese. Ahí, bueno, y yo vivo en Surubí y detrás de nuestra casa está, ¿cómo se llama este equipo? Universo. Universo, sí. Universo. Ahí debuté yo, contra Universo. Universo, y escuchamos las bombas ahí los domingos. Sí, los domingos. Sí. Sport Macá también está ahí. Sport Macá está un poquito más allá. Sí. Después está Humaitá, bueno, pero Humaitá ya... No, ella no existe. El Porvenir, el único, el más grande de Mariano. ¿De dónde fue el estadio donde más te gritaron? El estadio... O la hinchada que más te gritó. Obviamente Cerro. Y Pero, donde realmente uno ve y siente que tiembla la cancha es en la Bombonera, ¿verdad? Ahí se vive un poco ese fenómeno de que la cancha literalmente tiembla. Vos le hablás a tu compañero que está así, tipo enfrente, así, y no te escucha por el griterío, y realmente ahí se vive el fútbol como en pocos lugares, ¿verdad? La pasión del hincha argentino y el de Boca es increíble, ¿verdad? Pero da gusto, si bien, y ganar ahí. Yo soy anti-bostero, ¿verdad? O sea, ¿vos? Sí, no. ¿Y qué porque tuve mucha pica con los jugadores de Boca en su ¿Con momento. quién, veo? Con el Chipi Barijo. Con Barijo, pero. El Chipi Barijo con su melenita. Sí. ¿Qué te decía? Nada, y nos decíamos ahí de todo en la cancha y nos tomábamos ese tipo de cosas, pero siempre también por el hecho tal vez de que me identifiqué mucho con River, con Vélez, porque estaba en su momento Chilavera ahí, entonces nos identificamos más con otros equipos, ¿verdad? Y bueno, y Boca es bien antagónico, ¿verdad? O sea, o le querés o tipo le odias más o menos, ¿verdad? Sí. Pero sí, es fantástica su hinchada, fantástico su estadio. Y se mueve, ¿verdad? O sea, el estadio tiembla, o sea, la cancha en sí tiembla, ¿verdad? Porque cuando empiezan a saltar es una cosa de loco, ¿verdad? Sí, yo me fui una vez ahí también a ver un partido, mi primo me llevó, o sea, pero, bueno, entonces con Barijo vos tuviste así algunos roces. Sí, no, pero cosas de fútbol. Te estoy dando así tipo un caso que se da con todo. Con todo. Si contáramos nosotros todo lo que pasa en los corners... ¿De ilegal? Sí, que te diga Valderrama. No vamos todos presos, ¿verdad? Los jugadores no vamos todos presos, ¿verdad? Y antes era peor. Vos te ibas, por ejemplo, a Montevideo, al Centenario. Bueno, te tocaba, qué sé yo, Peñarol. Ese terminaba tipo Moquete,
En un corner, algún central de ellos ya tenía tipo un alfiler que te metía por... ¿Eso es cierto? No, sí, claro. Claro, alfiler, te agarraba, no, era tipo... Y que te cuenten Coliseo romano era antes, no es como ahora. Ahora hay un corner y como dice Gatti, uno se está peinando y penal. Uno se está poniendo desodorante, penal. Uno tiene mal olor, penal. De esta, Y antes no era así. siento que había algunos que no se bañaban para tener, Sí. para que no José se la acerque. Cardoso, por ejemplo. José Vea, Cardoso. vea, venía un picadete. A él le decíamos nosotros Aguará, ¿verdad? Aguará. Y ese marcante le puso Mario Ramírez, Agua. A él le decían Agua, no le decían El Aguará. Robocop. Aguará, ¿no? Y entonces nos íbamos en los viajes y cuando estábamos en el avión, Mario le decía, pero Agua, este es para los partidos, no es para que acá entre los compañeros, ¿verdad? Y, entonces, no, y así era, así. No, y antes los centrales, por ejemplo, no se cortaban las uñas y se limaban las uñas, ¿verdad? Se limaban las garrita uñas. hacía. Claro, entonces... Este te clavaba acá, ¿verdad? Claro, sí, de todo había, ¿verdad? Y el pibe Valderrama te recibió una... Sí. un córner, de todo pasó. Y acá, me acuerdo, hasta el 2013, Mansur y... Julio Mansur, cuando vino Fred, ahora cuando jugamos con Fluminense, sí. bueno, y le dejó una marca así acá. Y era por, y nosotros le preguntamos, pero ¿qué es lo que le hiciste ahí que estaba llorando ahí, que se estaba quejando Fred por todos lados al árbitro? Y nos mostró la uña así. Arpista. No, Gatúbela, ¿verdad? Gatúbela, ¿verdad? No era, no, tenía que ver lo que era. Porque viste que vos normalmente así, no sé, dejaba un poquito. No, pues tenía las uñas así, esa uña de guitarrista tenía. De esta, weón. Y así, ¿verdad? Sí, o sea, cosas. Había mucha maña, ¿verdad? Eso es lo que era lindo. Sí. Métele pues dale. el chori. Vamos a meterle. Muchas gracias. Sí, espectacular está. De frío shorty. De frío, Chorti. De frío shorty, papá. Sí, señor. Ahí se queda tu casa. Y ahí traemos todo. El pancito. A ver, decime el baguette de Don Francés. Don Francés, muy rico. El pan que querés. Baguette no es pan. Muy rico. Muy rico. Oh, bebé. Chau, dieta intermitente. No, acá ya nos fuimos a la Ahí bella, se fundió tu relay. No, pero feliz. La Picantito. felicidad se decide, dice. Fideo, arroz, poroto. Asado el tema. Una costilla. Más grande. Más grande. Más grande. De tabú. Ese sí es, papá. Y encima es de shorty. ¡Ah! Belleza, papá. De tabú. O bebé. Oye, O bebé. No me voy a mirar este. No, es ODD. O bebé. Vos estás acostumbrado a decir ODD. Y el precio, loco, era el precio. ¿O qué llama loco? ¿El precio o Cubilla? no, Oye. ODD. Está bueno. No, era un líder nato y aparte te dejaba enseñanzas y enseñanzas no solamente en el fútbol, sino enseñanzas de vida, ¿verdad? Él era es un hombre de pocas palabras, pero te deja así tipo mensajes picando como para que vos puedas un poco analizar, interpretar, etcétera, ¿verdad? Y bueno, era un líder que se hizo querer, consiguió las tres cosas que un líder necesita para conseguir éxito, ¿verdad? Que le quieran, que le respeten y que le teman, porque también, o sea, vos necesitas un poco infundir un poco de temor para que la gente te respete, ¿verdad? Marcar posición y ese tipo de cosas, entonces a partir de eso también la gente te respeta. Eso sí es bueno el arco. ¿Verdad? Tipo, no, pues hay que tener una personalidad para... No, aunque claro. sea bola, aunque sea... Vaya, carajo. No, sí, claro, uno tiene que muchas veces imponerse para marcar territorio, ¿verdad? Entonces, claro, y un arquero, más allá de tener condiciones técnicas, tiene que tener mucha personalidad, ¿verdad? Si no tiene la personalidad para soportarlo, mucho más que los demás jugadores, porque depende muchas veces el equipo de lo que pueda hacer o no el arquero, junto con su compañero, ¿verdad? Pero el arquero es, a mi entender, muy determinante. Voy a un ejemplo, ¿verdad? Hace poco en el Mundial, el arquero de Argentina. O sea, Dibu Martínez. Dibu Martínez, si no fuera por Dibu Martínez en esa última jugada que sale así tipo handbolista, Argentina no era campeón del mundo. No. Y fue determinante, ¿por qué? Porque tenía mucha personalidad y
creo que eso se impuso a sus condiciones técnicas, ¿verdad? La personalidad que vos tenés se impone. Chilaver, por ejemplo. Chilaver se imponía, él era técnicamente muy bueno, le pegaba la pelota como poco, pero su personalidad hizo que le supere a todas sus demás cualidades y eso hacía que condicione a sus rivales, ¿verdad? O sea, vos te vas y vas a enfrentarle a un Chilaver siendo delantero y le mirás y ese segundo que vos perdés, él aprovecha, ¿verdad? ¿Por qué? Porque condiciona. El famoso te comió. Claro, Te claro. comió ya ahí. Te comió, te condiciona. En el fútbol las milésimas de segundo son más que importantes para decidir, ¿verdad? Y bueno, ahí dimos el ejemplo de Dibu Martínez que en milésima de segundo achicó el ángulo de tiro y Se abrió se todo. abrió y se le fue por la pierna y después de ahí Argentina, a raíz de eso, ganó nuevamente en confianza él y después a los Ahí penales ya se fue infló el súper equipo. confiado, ¿verdad? Sí, qué bueno. O sea, y Mono, la selección. La selección, Llegar a la selección, ¿verdad? claro, Purete, mira, sí, a mí lo que me pasó, y bueno, yo repito esto y Permiso, te voy a servir un poquitito de cervecita. no me canso, sí, claro. Sí, por favor, permiso. No me canso de decir que llegar a la selección, salud, Salud, Mono, salud, Salud. Mono. Ah, espectacular. llegar a la selección o jugar un mundial con la selección es como que a un chico le das el pasaje a Disneylandia de la Chacarita y le decís, tenés un mes para irte a recorrer Disneylandia, ¿verdad? Cuando a mí me tocó jugar por nuestra selección, es como un premio que te da la vida, ¿verdad? El hecho de entonar el himno, jugar un mundial, representar a tu país, te pasa tu vida ahí, ¿verdad? Desde que vos tenés uso de razón hasta, y todos tus seres queridos, tus amigos, desde que vos tenés uso de razón hasta ese momento en milésima de segundo y vos querés llorar, querés reírte, tenés sentimiento encontrado. Es una sensación, pasa rápido encima, es una sensación espectacular, ¿verdad? Y bueno, yo lo tomé como un premio. ¿Qué año te llamaron? A mí por primera vez en el 97. ¿verdad? Eliminatorias. Eliminatorias, pero bueno, Paraguay ya estaba clasificado y ese tipo de cosas. Y bueno, después no me fui al Mundial en el 98, pero sí tuve la oportunidad de irme al Mundial 2002 y fue una experiencia espectacular, con un grupo súper espectacular. Y Paraguay ha crecido mucho, pero también ha tenido sus mesetas. Ahora no nos estamos yendo a los mundiales, pero yo creo que en esta nueva eliminatoria Paraguay tiene muchas chances, primero porque hay más lugares y después también porque creo que se va a consolidar la selección. Y, Los chicos. Y Guillermo Barros Schelotto creo que también es un técnico que ahora un poco está entendiendo la idiosincrasia del paraguayo, se está adaptando. Una adaptación. Sí, sí, lógica, ¿verdad? Y yo creo que eso fue algo inteligente de la APF, poder mantenerlo también a él. Y esperemos que en esta eliminatoria Paraguay pueda darnos alegría de ir al Mundial, ¿verdad? Que yo Sí. creo que así va a ser, ¿verdad? De cuando te fuiste, viste que te llamaban al Mundial, cuando tú estabas en Chile, acá se quejaron todos, o sea, que hay arqueros así que no le dejan jugar a los perros. No, lo que pasa es que vos tenés... Son momentos, ¿verdad? Vos tenés delante tuyo a Chilaver, que es un número uno a Sí. nivel mundial. Entonces uno o ves el vaso medio vacío o ves medio lleno. ¿Y qué es lo que yo hice? Yo traté un poco no de emularlo, pero sí de ver las condiciones y aprender un poco de Chilaver en aquel entonces, las cosas positivas que él te dejaba, ¿verdad? El hecho un poco de mirar él cómo se manejaba, él era un líder, lideraba el grupo y ese tipo de cosas, entonces mucha personalidad y era una persona que supo llevar los grupos en la selección. Entonces, uno va aprendiendo un poco de toda esa experiencia, ¿verdad? Sí, así, de mono. Yo luego nunca me olvido de esa tajada que le hiciste a Argentina, ¿verdad? Es de que le tiraste ahí la famosa contra Walter Samuel. Sí, Samuel. Eso fue un poco una jugada soñada, porque yo sabía que se me iba a dar una jugada poco ortodoxa en ese partido, ¿verdad? Una jugada así tipo poco habitual. No sabía cómo, pero sí que yo había llevado unas gomas que traje del Brasil, ¿verdad? Que me habían regalado y
hacía todo el día goma porque yo decía, yo tengo que estar... ¿Goma? ¿Cómo es las cintas? Sí, no, una goma así, una goma común y corriente, y yo me ponía ahí, ponía por el travesero ahí de la cama y hacía goma ahí, ¿entendés? Todo el día hacía goma con las piernas porque yo decía que tenía que estar bien de pierna en ese partido porque iba a tener mucho trabajo, ¿verdad? Que así fue. Y que tenía que estar, no 10 puntos, sino 11, 12 puntos. Entonces yo me preparé, esa semana nos fuimos ya tipo una semana antes al complejo de Vélez y estuvimos concentrados ahí y después cuando me tocó jugar el partido yo estaba preparado, físicamente, pero 120%. Fue allá, ¿verdad? Mentalmente sí, mentalmente también y entonces ese partido yo físicamente volaba, ¿verdad? Por eso es que esa pelota que me tocó tapar con las piernas, ¿verdad? Un poco ortodoxa porque no usé las manos y me ayudó mucho también para ello Carlos Gamarra, ¿verdad? Porque en la jugada él entra debajo del arco, el ratón allá la tenía el arco enfrente y Gamarra hace de último hombre. Y entonces ahí le abre a Walter Samuel. Walter Samuel es zurdo, se le queda en la derecha con la pata de palo abajo del pie y ahí perdió. Pero ahí fue. Claro, ¿no? Y entonces ese tiempo yo tuve como para tirarme por los pies porque no me quedaba otra. Y bueno, así se alinean los astros, ¿verdad? El universo conspira muchas veces en este caso para que se den este tipo de jugadas poco ortodoxas. Y quedó en la memoria cuando yo me voy a Buenos Aires, las veces que me voy a Buenos Aires. ¿Verdad? Ese es el comentario, en el aeropuerto, el taxista. Decimos sí, no, y son muy fanáticos, ¿verdad? Ellos son muy sanguíneos, ¿verdad? Y como, la concha de tu madre, ¿cómo hiciste? De hecho, que yo en el corner, yo me tomo otra vez con Samuel. O sea, él entra ahí, no cree, y cuando sale y me dice, la concha de tu madre, ¿de dónde mierda saliste? Y así, te digo lo así. No, y claro, entonces yo le retruqué y le dije de todo, ¿verdad? Bueno, sí, no. Y nos decíamos de todo, ¿verdad? Porque es una forma también de descargarte, ¿verdad? En los corners. Claro, esa adrenalina que claro, está ahí. Adrenalina y uno de no amilanarse y ese tipo de cosas. Termina el partido, te abrazás con el mismo tipo que te estuvo puteando, pero es parte, ¿verdad? Es cosa del fútbol, el famoso cosa del fútbol. Empieza y termina ahí, o sea, eso es parte, ¿verdad? Qué loco. Y yo tengo una página donde compro cosas, ¿verdad? Que se llama Central Shop. Y vamos a suponer que Central Shop en su promo de Viernes Rabioso ofrecen una lámpara de Aladino. Y yo te regalo a vos. Y sale así el genio y te dice, te voy a conceder jugar otra vez un partido que jugaste. ¿A cuál te iría? Un partido. ¿Qué? Y me diría, buena pregunta, querría despedirme y jugar un último partido oficial en cancha Olimpia, estadio lleno, con la gente del Olimpia, ¿verdad? Que es lo que yo siempre digo que las emociones no se ahorran si no se viven. Y yo estoy seguro que cuando se dé ese momento, la gente va a estar muy feliz. Yo ni a hablar. Pero la gente se va a emocionar porque se va a transportar y va a entrar en el túnel del tiempo y se va a ir 20 años atrás y no va a creer que el Mono Tabarelli pueda estar ahí. Yo también. O sea, entonces yo visiono un poco todo eso y todos los días me levanto a las 4:30 de la mañana pensando de que se puede dar eso porque cuando yo me encuentro con la gente y me tomo fotos con la gente, yo siempre les veo emocionada y están felices. Entonces yo le digo, pero ¿qué es lo que yo te vendí? No, tal partido, se acuerdan así de tal partido, puntualmente de tal jugada que yo ni me acuerdo, ellos se acuerdan y esa jugada se me quedó grabada. Yo me fui con mi viejo. Hacen momentos. Claro, entonces es como que se queda, es como una cámara fotográfica instantánea que se le queda. Y entonces uno se da cuenta que valió la pena, o sea, valió la pena tanto sacrificio. La familia se sacrifica mucho por uno, ¿verdad? Porque la vida del futbolista es una vida muy egoísta, vive muy rápido.
y la familia es la que le tiene que dar el sostén, ¿verdad? Para que vos puedas un poco mantenerte. Egoísta digo en el sentido de que todo el mundo quiere estar en tu lugar, todo el mundo está luchando por ser el arquero del Olimpia, millones de jugadores quieren llegar ahí, por decirte, entonces uno quiere cuidar ese lugar de manera, la misma situación te hace ser egoísta, ¿verdad? Pero yendo un poco a lo que me preguntaba puntualmente, valió la pena porque al emocionar, a sacarle una emoción a la gente con esa pasión que llevan, valió la pena, ¿verdad? Y me gustaría un poco transportarme a ese último partido que me pueda despedir la gente y yo sé que puede ser a estadio lleno y con mucha emoción cargada encima y bueno, con mucho show del Mono Tabarelli seguramente, ¿verdad? De tal, pues será. Mate coche parrillita. O bebé. Sí, pero hace rato ya se está haciendo esperar eso, ¿eh? No, y ahora viene el mono tranquilo, te digo la picadita. Mi parrillita de Nehuen está haciendo un asado de primera para vos, exclusivo. Voy a sacarlo afuera, vamos a mirarlo. Voy a acercarte en la cámara. Vos. De razón, mi mesada. Este está entrenando con vos, boludo. Vea lo que es. ¿Qué nivel será, eh? Mi mesada de mármol estilo home. Ah, este es de mármol, mira. Acá puede hacer ñoqui, pizza, todo sobre este. Pensar que nosotros antes asado hacíamos en el Botánico. ¿En ahí serio? Entre los ladrillos y compañía. Así nosotros no... Ese era nuestro fin de semana, ir al Botánico. ¿En serio? Sí. Vos de que yo cuando era chico también mi papá y eso nos llevaban al Botánico. ¿Vos anduviste en esa bici doble? Sí. ¿Qué desastre era ese? De esa época, así mismo, sí, ¿viste? Claro. De Azores, yo soy casi tu Con época. tan poco éramos felices antes, ¿verdad? ¿Verdad que sí? Y, la diversión era la bici doble, la bici larga, pandorga. Pandora. Y verle a los coreanos jugar béisbol. Balita. Balita, trompo. Trompo. ¿En qué era vos, Valé? Yo era ballet, balita. Balita. Pero bueno, tenía ese sí, que tiraba como el Cuamondá. Sí, Cuamondá, éramos, sí, todo Cuamondá, eran los muchachos. Purete con La ley del más fuerte, era el más bandido. Hablando de bandido, ¿a quién era ese que le retaste tanto en el piqui enfrente de tu casa? O sea, ¿quién era ese que le dije, o sea, es Coqui Armoa, un ex jugador de fútbol también, ¿verdad? Jugó en Nacional, Colegiales, River. Pero Osvaldo Domínguez siempre a nosotros nos enseñaba y nos decía, la puta, mi hijo, lo peor en esta vida es morir con los ojos abiertos. Nunca muera con los ojos abiertos. Y el tipo, que les cuento la historia, ¿verdad? Nosotros jugamos ponerle por 100.000 guaraníes. 100.000 guaraníes cada lado, ¿verdad? O sea, 100.000 ¿no era la cabeza? No, 100.000 nosotros y 100.000 guaraníes del otro lado. Y yo le decía, mira, Coqui, la mitad es tuyo, ¿verdad? 50.000 guaraníes es tuyo. Pero él vino con lo contrario, vino con su socio, ¿verdad? Entonces él quería dejar toda la plata en la misma olla para poder comer todos juntos. Entonces le hacían ojitos, le decían tocuca y, ¿entendés? Sí. Pues irte para atrás, no salí de la gatera, ¿verdad? O sea, es como, y vos te das cuenta cuando un jugador no está jugando en su nivel. Bueno, entonces, por eso... Era como diciéndole, mira, yo me estoy dando cuenta que vos te estás yendo para atrás, ¿verdad? Entonces así, esa fue la anécdota por él, por eso le grité tanto, ¿verdad? Él prefirió agarrar 25.000 guaraníes de su socio y no ganar los 50, pero que la plata quede ahí. Entonces yo no quise morir con los ojos abiertos, ¿verdad? ¿Cómo dijo Osvaldo? A la puta, amigo, no hay peor cosa en la vida, morir con los ojos abiertos. Qué bueno, vos eres bonita también, boludo. No, qué voy a sacar todo el puesto ahí a usted ahí. Legal, por eso. Tiempo, no. Quédate nomás ahí. Hacé nomás vos, empresario, o sea. ¿Qué tal cómo hago empresario? ¿Qué tal los muchachos? Bien. Mira, es mucho más fácil ser futbolista, ¿verdad? Porque cuando vos estás del otro lado y sos empresario, todos los días tomás decisiones. Y esas decisiones que tomás son para bien, son para mal, ¿verdad? Así que
todo el tiempo tomar decisiones a nivel empresarial tiene sus consecuencias buenas y malas, ¿verdad? Entonces, pero bueno, es como todo, ¿verdad? Es todo un proceso y ir aprendiendo un poco y no hacerse del loco en el camino para poder sostenerse también, ¿verdad? Porque es mucho más difícil la vida del futbolista después de que dejó el fútbol, ¿verdad? A eso quiero llegar. Mucho más difícil. Hay algunos, ¿verdad? Tipo que no pudieron manejar económicamente, ¿verdad? No es fácil. No es fácil. O administrarse, ¿verdad? No es fácil porque vos, cuando sos futbolista, estás ganando un dinero que ni un médico, ni un arquitecto muchas veces gana. Entonces, no tenés los parámetros, ¿verdad? ¿Cuáles son tus parámetros? O sea, y después, y a vos te entra un dinero que parecería que ese dinero te tendría que entrar todo el tiempo, toda la vida, y no es así. Entonces, vos te topás después. El día después ya no recibí el premio, ya no recibí esos super salarios. ¿Y qué hago? ¿Entendés? Y entonces ahí te das cuenta que sos un hombre común, un ciudadano común que tiene que luchar todos los días tratando de entrar en esa vorágine de todos los días tratar de superarse y ganar dinero ya es mucho más difícil, mucho más difícil. Sí, difícil. Pero hay a veces una forma de que ellos puedan, tipo, enseñarle también, ¿verdad? Porque algunos lo que pasa es que el jugador de fútbol viene con muchas carencias, ¿verdad? Viene con muchas carencias a nivel de formación integral. No sé, Maradona no terminó ni el quinto curso, creo, por decirte. Y se fue haciendo en la vida. Y él decía, cuando le preguntan por qué tiene tal o cual actitud que no condice con las normas de un ciudadano común. Y él le responde diciendo, a mí me metieron una patada en el culo y me llevaron a la cima del mundo y yo no sabía qué hacer. Y es difícil, ¿verdad? O sea, ¿por qué? Porque no tenés un parámetro, no tenías nada, de repente tenés mucha plata. Entonces saber manejar y tener el equilibrio es muy difícil, ¿verdad? Y el jugador de fútbol, primero que sale temprano de su casa, deja la familia, no tiene el estudio, no tiene la formación y vive una vida militar que constantemente tiene que recibir órdenes y eso le hace muchas veces no abrir la cabeza para poder visionar cosas, ¿entendés? Emprender, porque lleva una vida tipo militar, ¿verdad? Todo le hacen. Vos te vas, por ejemplo, de viaje, el jugador firma nomás. Ni pasaporte no presenta. Nada, eso le presentan ahí los dirigentes, etcétera. Se va a Hotel 5 estrellas, no paga nada, pero vive una vida con mucha presión y después se encuentra un poco con esa realidad, ¿verdad? Que no es fácil, ¿verdad? Para cualquiera, ¿verdad? Para el que esté preparado y todo, porque es otra etapa de la vida y uno tiene que ir pasando por eso y te vas equivocando y bueno, hay en muchos casos. Hay una estadística que creo que el 1.5% de todos los jugadores profesionales, porque uno ve, son los que realmente supieron forjar una fortuna y el resto tuvo mucha plata en algún momento y perdió todo. Porque no tienen el equilibrio, no tienen la preparación, los parámetros, ¿verdad? Y se acabó la comodidad también, ¿verdad? Se acabó y después, claro, sos por ahí, si fuiste un jugador que consiguió cosas, sos reconocido y eso te ayuda para ciertas cosas y muchas cosas. Pero en el día a día vos tenés que salir a luchar todos los días. Así mismo, métele. Sí. Por favor, peleate un poco con ese. Se hizo operar. No, de hacer probar, hablando de comodidad, acá estamos cómodos con los... ¿Te gustan mis sillitas? Acá está para... De mi espacio store. Especialmente para tu quincho ahí al lado de tu cancha. Sí. Mira, vamos a mudar todo esto ahí. ¿Vas a llevarlo? Vamos a llevar todo ya. Sí, mesa alta de jardín. Sí, hacemos ahí ¿cómo se llama? Streaming y... ¿Querés hacer streaming? Sí, vamos a meterle. compañía, y mudamos todo ahí. ¿Qué hace Twitch? Hacen Twitch. Legal. Mono. Yo te hago mono. Dos ya tenés, vamos a seguir. ¿Qué tal está? Súper. ¿O bebé? No da tiempo para hablar. Bueno, callate nomás entonces, mono. Meterle nomás vos ahí. Vamos a mandibulear. Yo te voy a mandibulear con vos. Permiso, espera que nomás ahí. Vamos a agarrar. Veamos vos. Muy bien. Sufran.
Sufran los muchachos que están allá afuera. Oh, mañana y vaya. Uno ya tragó saliva. Aquel, él tiene más hambre que político nuevo. Encarnación Pesca. Ya tengo permiso para ir a pescar con los muchachos. En Encarnación Pesca encontrás todo, menos el permiso. Bueno, todavía a pescar, Antes iba mucho a pescar. ¿verdad? Antes, tú tenías paciencia. Estaba en el río, ¿verdad? Ah, purete. Espectacular. Si por ahí tenés que renovar. Antes nos íbamos con Paco Esteche, con, Ven con Paco. con el loco Acá, González. mi vecino de Paco. Sí. Acá en Luque. Y nos íbamos con Paco, nos íbamos mucho con el loco González. Nos íbamos mucho a pescar. Sacaban algo, era tipo yo mi pesca. No, sacábamos, sí. Nos íbamos ahí nos íbamos a Yola y teníamos ahí bien. nuestro vaqueano, etcétera. Teníamos una isla ahí enfrente a la represa de Yacinetá. Ahí cualquiera saca pescado. Y ahí nos íbamos enfrente. Qué nos difícil. Andamos al Pico Mayo. Sí. Andamos a sacarlo en el Pico Mayo. No, ahí no con frente a la saca represa con cualquiera saca. Sin No, cebolla no. sacaba. No en la represa, pero ahí cerca, ¿verdad? En el lugar permitido. Eh. Y nos íbamos así, mucho nos íbamos. Si tenés que renovar por ahí tu cajita de pesca, está Encarnación Pesca. Ahí tenés que entrar en la página de Instagram. Vas a ver todo lo que tienen, conservadora, hambre, todo lo que sea, Sí, ya me hasta dijeron. ropa. Yo voy mucho a Encarnación y ya me hablaron de Encarnación Pesca. O bebé. O bebé. Sí, Así y es. encima así por ahí, o bebé, no es ODD. Él dice ODD, de algo, se acostumbra. No, el asado, de verdad. O bebé. O bebé, ahí está, ese sí. Qué rico, taza. Muy rico. Qué yucata. ¿Vos qué usás cuando haces asado? ¿Carbón, leña? ¿O mezclar? Mezclo. Uso los carbón Bricapar y después le ponemos 4 leñas, ¿verdad? Entonces sale así tipo ahumado, ahí a lo espectacular. Y el asado tenés que hacer con mucha paciencia. Con y mucho amor. Con mucho amor y con mucho tiempo, ¿verdad? No es solamente ahí tirar y que sea todo rápido, ¿verdad? Ese fue con el amor. El secreto está ahí en ir un poco a fuego lento, etcétera. Así como salió este, ¿verdad? ¿Viste cómo está? Súper. Mira, es aquello. Vamos a meterle. Mostrarle a la gente, mira la bola que está esperando. Uno estaba babeando. Ay, no sé. De mono, o sea, qué gusto que esté acá y bueno, y estar con vos acá brindando, comiendo un asado. Nos hicimos operar. Todo su momento. Todo en su momento. Todo su momento y ahora fue un gran momento también para enterarnos también de lo que quería hacer, para dejar ese legado. Sí. Porque no es algo personal, es más bien para dejarle a los pibes. Es un tema filosófico, ¿verdad? Sí. Es un tema un poco de que la gente, las personas, no hay tiempo ni lugar cuando uno persigue su sueño, como te decía, ¿verdad? Entonces no hay edad más que nada, ¿verdad? Así que eso básicamente es el legado que me gustaría dejar y bueno, poder vivir esos momentos con la gente, ¿verdad? Así mismo. De hecho quiero hacer algo. ¿Puedo hacer algo? Mi mesa nueva, quiero bautizarle ya. Claro. Espera, permiso. Espera, vamos a ver. No, ¿sabes qué pillé? Ahora que vine acá y mi mano acá tocó un abridor, tiene. Dígame. Y acá quiero abrir. ¿No querés limón? No, está bien. Ya. Listo. Ahí está. Vamos a bautizarle. Ahí está, bautizado. Diego, ustedes también cuando festejan. Acá. Vea. Los muchachos no desperdician tanto de arriba, de acá. Vos jugaste con Richard, ¿verdad? Richard, Paco, ese era un equipete. Richard, Paco y Julio Enciso. Veracruz. Empezaban a la noche y terminaban a la mañana. No sé cómo hacían. Un día estábamos así, estábamos en Calama. Después de que ese famoso partido que se suspendió, que le acertaron al árbitro, a Ángel Sánchez con... Sí, al argentino. Sí, al y que se suspendió. Y estábamos todos ahí después de la cena y compañía y estábamos hablando y me decía Richard es mucho más joven que yo, ¿verdad? Mucho más, Julio Enciso también. Dios. Paco no tanto, pero por ahí.
Y entonces estábamos hablando ahí, ¿verdad? No, mono, vos demasiado lote, cuidá, que no sé qué, que no da gusto lo contigo, qué sé yo. ¿Verdad? Y estaban ahí cachaqueando, tomando un poco de cerveza en la habitación. Y me decía, yo soy mucho más joven que vos, me decía, pero tengo un pequeño problema. Me decía. ¿Y cuál es el problema? El kilometraje es mi problema. Mi kilometraje es lo que es el problema. Y ese es el problema hoy de los muchachos, ¿verdad? El kilometraje, ¿verdad? Sí. Son modelos más nuevos, pero el kilometraje no es el tema. No, ¿verdad? ya Sábado, domingo. Al toque los perros pasan su garantía. Bien. Chao, 100.000 kilómetros. Mi kilometraje, bro. Y se me quedó grabado eso. ¿verdad? Sí, oh, puta, Richard, vaya. Personaje. No, capo, Richard. Le vamos a invitar a Richard. Hay que invitarle. Vamos a invitarle. Bueno. Va a comer asado. Le gusta el asado. Si hay cerveza, el asado puede faltar, pero la cerveza no tenga que hacerle faltar a los... Vamos a traerle. Al Richard. Sí, no. Llena. Si no, no te va a venir. Bueno, vamos a traerle, vamos a traerle. Encontrás todo lo mejor en Central Shop. Legalgo y al mejor precio. Está muy bien. Y atajale que a tu perro porque el delivery llega a tu casa. ¿Querés algo, vámonos? Pancito. Deja upar la chispañana. Vos me dejás acá, yo te voy a comer todo, ya. A mí no, para nada, boludo. Para nada. Bueno, mono, te agradecer por venir a disfrutar Pichi, acá por con nosotros. favor. Yo soy el agradecido por venir un poco acá. Entramos en el túnel del tiempo. Siempre es bueno rememorar, recordar, es volver a vivir, dice el refrán, ¿verdad? Sí. Y bueno, de esta manera, amena, comiendo un asado, ¿qué más puedo pedir? ¿verdad? Así que el agradecido soy yo, ¿verdad? Y lo más lindo es que verle a ustedes y están acá grandes ídolos. Yo te vi jugar, que mucho te reté también cuando jugaste contra Nacional. Yo soy Nacional. Y Cuco Díaz es tu compañero. ¡Cuco Díaz! Bandido, Cuco Díaz. Bandido. Una vez llamó en el colegio y dijo que había bomba. Bueno, estudió. No, Vino la policía. le llevaban preso. No sé, menor porque ya no podía irse preso todavía. La verdad, lo de bandido es de manera jocosa, porque él es una persona súper eficiente y una persona muy querida por todo el mundo del fútbol y bueno, por nosotros ni hablar, que estuvo con nosotros toda la vida y también en la Villa Olimpia. Sí, nosotros no, porque todavía no echó el asado. No, No, los compañeros del EXA todavía no echó el asado, falta que eche. Más es vecino acá cerquita, ¿no? Acá a la vuelta, Guata. Acá a la vuelta. Para allá. Qué purete, ¿eh? Para allá a pescar. Bien práctico, ¿verdad? Sí, sacar los tornis y te metes. Llevas así tipo, claro, ni no te ocupa el espacio, ¿verdad? Acá está. ¿Ya? Vamos a poner ahí, ¿ya? O bebeo. Acá está todo. Qué capo, che. Especial para la pesca. Bien práctico, ¿verdad? Sí, andá nomás, llamarnos allá en Encarnación Pesca, vamos a ir, no, ya acá ya pesca. Vamos a ir por ahí. Mono, vos no te estresás cuando te silbaban y eso ahí, cuando vos estabas en el largo. No, eso es lo que más me gustaba. ¿Legal? Sí, cuando me gritaban, cuando se acordaban de mi mamá y compañía, ¿verdad? Eso Cuando es te lo cantaban, porque- que lo vengan a No, ver. y que hablen mal o bien, pero que hablen de uno, dice un dicho también, ¿verdad? Entonces, a mí me encantaba eso y era pura adrenalina y me cargaba emocionalmente, ¿verdad? Bueno, mono, Newen te envía para vos. Ah, ¿en serio? ¡Sí! Ah, la pinta. Toma, para que te vaya a Muchas pescar, gracias. ya que no te ibas más, entonces Muchas ahora gracias, muchas ya gracias. tenés para tu parrillita. Espectacular, sí, vamos a Y llevar. eso no es Ahora todo. vamos a irnos a de pesca. Señores, también el baguette de Don Francés. Mira, que te gustó tanto. Sí. vamos a También, llevar. va, poné acá Sí, si no, querés. ahora ya ganaron un cliente más. Sí, por favor. Encima cerca de tu casa puedes comprar. Enfrente. Enfrente mismo de tu casa. Enfrente de mi casa. Este para cuando, ¿viste cuando le meta dieta líquida? Este le mete. Sí. Ahí está, este también. Más es para todavía vos. ahora que hace calor. Sí, obvio. Muchas gracias. Y ya que son conocidos, las briquetas y el carbón vegetal de Bricapar. Claro, ese para el Sí. domingo. ¿Vas a meterle ya? Sí. Envíame la foto cuando haces tu asado. Te enviamos. Bueno, te que no sean enviamos. las pirutas, asado, que sea así purete. Así como este, ¿verdad? Bueno, Muchas mono, gracias No, acá. Pichi, por favor, a vos. De parte de los Al amigos canal, acá acá, a los muchachos, a la producción, a todos los muchachos. Así que a la hora que quiera podemos armar otro así tipo... Una mesa más larga tenemos que hacer. A traerle un poco a los muchachos. Tenemos que armar algo así. ¿Qué tipo querés hacer? 2002. Dale. ¿Viste? Vos vas a organizar, vos vas a ser No, productor. Podemos. Y ¿sabes qué? Entonces, armamos una mesa larga. En Argentina, no sé si se acuerdan, había ese programa, Hay Equipo. Sí, Y Hay te dice, Equipo. Algo así tenemos que hacer. Dale. Y ahí salen las anécdotas, pues. Claro. Le traemos a Neri,
Y entonces él cuenta las anécdotas y tenemos miles de anécdotas todos juntos. Entonces armamos una mesa larga Dale. y ahí, pues, las cosas que se van a enterar. ¿Legal? Sí, no. De razones. Bueno, ya estamos. Gracias, Anda. loco. Dale, Gracias, Piti. bonito. Por favor. Gracias. A vos. Qué A vos. gusto, qué gusto. Bueno, guarda, boludo, ya no. No, para todo, sí, vamos a llevar Metele todo. pues el asado, veamos. Vamos a meterle, vamos a meterle. Este con esta familia purete. Vamos a meterle. Yo no hago el bien como otro. Es directo.